Infinitamente sea alabado a mí, Jesús sacramentado. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Reciban un saludo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente les invito a reflexionar la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar de la transfiguración de Jesús en el monte. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 9 y en su verso 28, y nos dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se cambió y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor de que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Mis hermanos, el Señor nos invita a estar siempre en oración. Jesús, a pesar, Él es un Dios, Jesús es el Dios mismo, el Emmanuel, pero Él tuvo necesidad de la oración. Cuando más nosotros no tengamos esa necesidad de orar, pero Jesús nos invita a salir un poco de lo normal, a salir un poco de lo acostumbrado. Jesús sale un poco de las casas, de los templos, y decide escalar una montaña, decide subir a un monte a orar. ¿Por qué Jesús prefería salir de la ciudad? ¿Por qué Jesús elige ir a orar a un monte? Mi querido hermano, es que uno tiene que buscar un poco la soledad, es que uno tiene que buscar un poco la privacidad, salir de lo normal, de lo común, pues salir de las cosas del mundo y dedicarse uno a la oración. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Jesús subió a un monte. Eso nos enseña a nosotros también a salir un poco de lo normal, a dejar un poco la iglesia, yo no sé, ir a un cerro a orar, tal como hacen muchos hermanos hoy en día. Deciden a ir a un cerro a hacer oración, a hacer ayuno, a hacer vigilia, a hacer penitencia. Y Jesús nos enseña a subir a un monte, a orar, mis queridos hermanos. Es que cuando uno busca la oración y cuando uno encuentra a Jesucristo, encuentra al Espíritu Santo a través de la oración, viene la transfiguración. Dios nos viene y nos cambia. El Espíritu Santo se manifiesta y nos
cambia, purifica nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón, a blanquear nuestra vida. Dice la palabra del Señor que el aspecto del rostro de Jesús cambió totalmente. Sí, mi querido hermano, es que cuando uno ora, cambia incluso el aspecto físico. Cambia no solo el pensamiento, cambia nuestra forma de hablar, nuestra actitud, nuestro comportamiento con los demás empieza a cambiar. Jesús cambió. Él se transfiguró en luz, radiante luz. Sí, mi querido hermano, es que la oración cambia, es que la oración nos viene y nos transforma y nos hace ser luces ante las naciones, nos hace ser luz en la casa, luz en la calle, luz en el trabajo. Eso es lo que Dios hace a través de la oración. Nos transfigura, nos cambia totalmente, mi querido hermano. Cambia la vida totalmente y nos hace resplandecientes, nos hace cambiar, no solo espiritual, sino que materialmente nos viene a cambiar, nos hace ser personas más bondadosas, personas más con amor, personas entregadas a la oración. Entonces, mi querido hermano, salga un poco de la iglesia, sale un poco de la casa, vea un lugar donde usted se puede encontrar con Cristo a través de la oración. Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago, y nosotros también. ¿Por qué no invitar a la familia a salir a buscar un lugar, un monte, un cerro, a orar, a hacer ayuno, a hacer vigilia? ¿Por qué no invitar a los amigos para ir a orar a un cerro, invitar a unos compañeros de trabajo para ir a ayunar, a hacer vigilia, a hacer oración en algún cerro? Ah, mi querido hermano, es que no es igual la oración en la iglesia, la oración en la casa, que ir a un cerro a orar, porque ir a un monte, a un cerro, implica dejar un poco el trabajo, dejar un poco las necesidades, los compromisos, y tomarse un día para ir a orar, dejar un poco el trabajo para dedicarse a la oración. No es igual, mi querido hermano, porque ir a un monte, ir a un cerro, pues se necesita un poco más de sacrificio, una penitencia para ir a un monte, a un cerro, a orar. Y ahí es donde se encuentra a Jesús, se encuentra a un Dios vivo, a un Dios de poder. Dice la palabra del Señor que Jesús, mientras estaba orando, aparecieron dos hombres a la par de Jesús. Apareció Moisés, apareció Elías, que conversaban con él. Ah, mi querido hermano, es que cuando uno decide hablar con Dios, hablar con el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, ángeles bajan, ángeles acampan al lado de aquel que está
está en oración. Mi querido hermano, a Jesús le apareció Elías y Moisés, pero nosotros cuando nos ponemos en oración se hace presencia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los santos ángeles acampan a nuestro lado cuando nosotros estamos en oración. Mi querido hermano, si Jesús le dedicó tiempo a la oración, si Jesús dejó un poco los quehaceres, dejó un poco el trabajo, dejó la iglesia, dejó un poco a los hermanos y fue y subió a un monte a orar, cuando más nosotros, hermanos, no tengamos esa necesidad de buscar al Señor a través de la oración, buscar al Señor en un lugar donde hay privacidad, en un lugar donde se siente la presencia del Señor. Así pues, mi querido hermano, yo le invito a salir un poco de la rutina, a salir un poco de la iglesia. Deja un poco la iglesia, vaya a un lugar a dedicar su oración personal con Cristo. Deja un poco la casa, deja un poco los amigos, deja un poco el trabajo y ve a un lugar donde se pueda encontrar a un Cristo vivo, a un Cristo de poder a través de la oración, porque solo estando en oración seremos transfigurados, seremos cambiados totalmente, mi querido hermano. Seremos hombres nuevos, criaturas nuevas, con nuevo pensamiento, con un nuevo sentimiento, con una nueva vida, mi querido hermano. Así que Dios le bendiga, mi querido hermano, y yo le invito, busquemos al Señor a través de la santa oración. Dios le bendiga, mi querido hermano, que Dios derrame mucha misericordia sobre su vida. Aleluya.